sobre esta anomalía cubana que sigue siendo una región de excepción con una economía estatizada o estatal que apenas está tratando de abrirse y un régimen de una constitución no democrática. Por lo tanto, esta reflexión que ocurre además en un aniversario tan particular como es el año del inicio de las conversaciones entre Washington y Cuba para normalizar las relaciones diplomáticas. Eso significa en realidad un acontecimiento histórico porque son 56 años, creo yo ya, de la ruptura de las relaciones del gobierno de Eisenhower, y en realidad con la mediación del Papa, por cierto, se concreta este inicio de relaciones diplomáticas bajo un gobierno como el de Obama que probablemente su gestión con esta prenda que sería la generación de las relaciones diplomáticas con Cuba. Sin duda hubo elementos de convergencia tanto en Cuba como en Estados Unidos para que se abrieran estas relaciones, estas conversaciones, y desde ya creo que las embajadas están funcionando, que es el hecho visible más concreto de que se reanudan las relaciones. Entonces, la sensación que uno tiene mirando el panorama es efectivamente es un cambio muy importante en la región, pero que también me parece como de sorpresa a la región, porque sin duda aquí tenemos desde Cuba quien puede contarnos muy bien cuál es el impacto de Cuba en este proceso. Pero al mismo tiempo, la región podría empezar a mirar a Cuba, a interesarse de otro modo en Cuba, puesto que por mucho tiempo se ha mirado para otro lado y no ha habido realmente una condena a la violación sistemática de los derechos humanos. Cuba es un régimen de partido único con una constitución marxista-leninista que afirma que es la autoridad suprema de ese partido y que por lo tanto la oposición a la autoridad suprema es por definición anticonstitucional e ilegal, o sea, es un régimen en el cual no hay posibilidad de organizar la sociedad civil, ni a los partidos políticos, ni disentir, ni tener campaña, y las elecciones son una ficción, y Cadal ha dado la oportunidad de tener contacto con los jóvenes cubanos y con dirigentes de la disidencia para entender los esfuerzos y la esperanza que significa hoy la posibilidad de que la normalización de las relaciones diplomáticas coincida con este proceso de transición hacia un régimen democrático. Sin duda hay esperanzas, y como diría Manuel Costa Murúa, se espera otro 18, puesto que 2018 es la fecha que fijó Raúl Castro para, a su vez, ceder el poder, aunque sea en forma dinástica, y dejar de ser el quien coordine y mande la cabeza del Partido Comunista. Pero si así como hay esperanzas de que haya una transición gradual, no sin sobresalto, pero gradual hacia una apertura política, hay también en la disidente temor de que en realidad esta apertura sirva para la víctima del régimen, porque sin duda los lineamientos de Raúl Castro, la reforma dentro del sistema que se armó en el 2010, como colegas cubanos sin duda hablarán de esto con mucha más propiedad, pero lo que pusieron de manifiesto es una apertura, una reforma económica que de todas maneras mantiene el monopolio del poder económico concentrado, es decir, las grandes empresas, y que se abre al cuentapropismo de los pequeños propietarios con esta apertura de poder comprar casa o poder comprar autos. Sin duda hay un proceso de apertura que coincide con esta apertura americana hacia Estados Unidos, y en paréntesis es que en el balance de un año, si uno sigue las noticias del momento, sin duda está el proceso de apertura de los viajes comerciales, el correo directo, de la ida de Obama a Cuba en 2016 con la cláusula de poder comunicarse con los disidentes a los que el Papa no miró, no escuchó y no pudo encontrar, y al mismo tiempo, si bien hay restricciones y la migración que desató la presión de este cambio, porque sin duda la expectativa de muchos es que la ley de PC como Estados Unidos la derogue y por lo tanto no haya beneficios para los cubanos que migran a Estados Unidos. Esto hace que haya habido un boom migratorio y que también haya habido restricciones, a pesar de la contradicción del discurso de la apertura,
esto es el sistema de restricciones que generalizó y que en realidad no logró el objetivo de destruir este régimen cubano, sino más bien fue el pretexto ideal para convertirse en el enemigo perpetuo, modus operandi que ahora es más difícil de superar con la apertura de las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas. De todas maneras, la impresión que uno tiene desde acá es que la gran incógnita es cómo mantener el monopolio del poder político del partido único y al mismo tiempo armar un proceso de apertura en la economía y eventualmente de restringida apertura política. No sabemos hacia el 2018 cuál puede ser el proyecto de reforma electoral que el gobierno alimente, pero sin duda no será una reforma electoral que termine con las elecciones del Estado, porque terminaría con el régimen cubano como es actualmente. Entonces, dentro de esa difícil cuadratura del círculo que se plantea, conservar totalmente el poder y hacer un proceso de apertura, ¿qué es lo que uno puede hacer pensando desde afuera y mirando esto? Si se abre, como se está viendo grandemente, el comercio, los viajes, el turismo americano, Cuba es una oportunidad de negocio para el gran negocio del business americano. Esto hace que, por supuesto, haya habido un deshielo en la sociedad americana respecto del bloqueo y también en la comunidad cubana de Miami, incluso en la propia Radio Martí, que no tiene ya el estilo militante anticastrista del pasado, a pesar de que es sin duda una de las condiciones que pone Raúl Castro para reanudar las relaciones, no solo recuperar Guantánamo, no solo, obviamente, en primer lugar, que termine el embargo, sino además que cesen las transmisiones de radio desde Radio Martí y Televisión Martí, aparte de las indemnizaciones. Pero este es un tema complejo del cual yo no estoy autorizada como otros con expertise para hablar. A mí me parece que forma parte de un escenario muy complicado, pero que esta apertura, incluso en la extensión de Internet y la telefonía móvil, que es una presión muy fuerte hoy, porque Internet está manejada por el gobierno, abre un proceso que los antropólogos dirían de inmediato, pues, tiene un axioma muy claro. Esto es, va a haber fuerzas centrífugas de integración hacia afuera, fuerzas centrífugas que van a desatar conflictos internos, y va a haber un cambio. Cuba ya está cambiando, no es la Cuba del pasado, no es la Cuba después del 2010 que era antes, y la labor de los disidentes, gracias a la cual la oposición democrática, con coraje y audacia, ha logrado poner una agenda de cambio en Cuba, hacer consciente de algún modo las elecciones mismas que este proceso debe cambiar. De todas maneras, en este panorama, insisto, me parece que estamos asistiendo a un proceso de cambio irreversible, pero ¿cuáles serían? Y esta es la dificultad, y seguramente mis colegas tendrán más claro que yo este problema, pero uno tiene a pensar claramente se trata de dos octogenarios, tanto Fidel como su hermano Raúl, que son la generación de la revolución que se extingue por razones fisiológicas, se van a morir y no tienen demasiado margen, y va quedando poco de esa generación de la revolución, de la marca revolucionaria cubana. Esta generación más joven que le suceda, cómo haría para comprender de manera férrea el poder, y cuánto de violencia y de conflicto se puede desatar, cuánto de una transición gradual de diálogo institucional se puede abrir, cuánto puede el régimen aprovechar un proceso de ascenso social y de beneficios económicos que cristalicen e inmovilicen, digamos, la capacidad de movilización que pueda tener la oposición democrática. En todo caso, a mí me gusta remarcar esto. Han estado los disidentes cubanos, la oposición democrática, Cuba muy solos para una lucha que tiene ya mucho tiempo y ha sido muy costosa y muy sacrificada. Y la región, insisto, tiene hoy un compromiso clave que es realmente bregar por el respeto de los derechos humanos de una Cuba democrática, que no significa injerencia en los asuntos internos. La cláusula democrática es algo que debería de pedirse para Cuba en los procesos de integración en curso. Me parece que la resistencia de Raúl Castro a entrar en la CELAC, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, es una prueba de las resistencias
En todo caso, la descripción que a mí me parece más coincidente es un proceso en marcha de cambio con unas tendencias centrífugas y centrípetas muy fuertes y un desenlace incierto, pero que en ese desenlace, obviamente, en primer lugar, mucho va a tener que ver el papel de la oposición democrática que continúa su lucha y de las organizaciones de la sociedad civil cubana y su coordinación, que ya están bregando por una reforma electoral y política en transición hacia el nuevo régimen y hacia una nueva constitución. Pero también mucho va a tener que ver la mirada de la región sobre Cuba y cuánto pueda apoyar este proceso. Porque este proceso también ha sobrevivido gracias a un nacionalismo y a una izquierda anacrónica, chavista y castrista, que ha visto en la resistencia cubana, en primer lugar, yo soy de una generación que vio en la Revolución Cubana el faro de América Latina sin ninguna duda, que también tuvo esa etapa de pensar que la vía autoritaria estaba legitimada para conseguir la igualdad social, pero que muchos de nosotros sabemos que eso no se resuelve con conservadores ni con regímenes autocráticos y que coincide un proceso que ya en Cuba claramente no es un proceso de bienestar, no es por eso puedo decir que en Cuba ha habido un régimen y hay un régimen autoritario porque hay una sociedad más justa, hay una sociedad muy injusta y sin libertades. De modo que hoy en día me parece claro que esta es una bandera para la región y además hay vientos de cambio en la región, como todos sabemos, no solo en Argentina, que había una alternancia y dejamos atrás un régimen difícil de calificar, que la palabra comunista poco dice, pero en todo caso una utopía regresiva que ha seguido paso a una alternancia y un futuro incierto, pero que nos descoloca respecto de una tradición que colapsa, como es el régimen venezolano. De ese colapso tiene mucho que ver la apertura económica cubana, porque esa es una economía sin recursos propios que solo puede sobrevivir o con las remesas o con los recursos que vienen de fuera, no tiene dinamismo propio. El colapso venezolano, como antes el soviético, vuelve a dejar a Cuba a merced de qué puede hacer para sobrevivir sin que esto estalle. Y por supuesto también coloca a Estados Unidos en una posición de decir, antes que sea un Estado fallido, hay que abrirse también a Cuba para ver si uno ayuda a que el proceso sea un proceso de transición gradual a un régimen más democrático. Entonces, incluso no solo en la izquierda anacrónica latinoamericana que sigue viendo en Estados Unidos los males mayores y que sigue viviendo de esa oposición entre comunidades amenazadas del imperio americano, sino también, obviamente, los sectores más duros del Partido Republicano que siguen teniendo esa visión del patio trasero de Cuba. Pero al mismo tiempo me parece que el viento de cambio hay en Estados Unidos, no sé quién sea el candidato republicano triunfante, esperemos que no sea triunfante en las elecciones generales para presidente, pero de todas maneras que haya un comité republicano-demócrata tratando el problema del embargo, que a todas luces nadie puede dejar de reconocer que fracasó, su objetivo era destruir la revolución, que sigue viva no como revolución, pero como un régimen de capitalismo militar, porque esto es así y porque las Fuerzas Armadas son realmente un pilar del régimen, y Raúl Castro fue del 59 al 2008 el ministro militar y está sentado sobre ese importante poder de fuego. Pero me parece que hoy hay condiciones para tener otra mirada de la región hacia Cuba, para que los cubanos no estén más solos en este empeño de lograr una transición democrática en Cuba. Y me parece que estos intercambios, de los cuales el Cadal ha sido un escenario muy interesante, en el cual hemos tenido realmente, yo he tenido la posibilidad de participar con muchos grupos, la posibilidad incluso de que la información, el intercambio de información, las comparaciones, el efecto de demostración, esto es, las aperturas traen procesos de cambio que no pueden ser controlados por ninguna mano férrea única, y por eso creo que, y esperando que la transición sea como espera Manuel Costamurúa, un otro 2018 de diálogo institucional y transformación pacífica hacia un régimen democrático, es lo que yo puedo hoy acá reflexionar con ustedes, insistiendo en que
me parece que este dualismo moral de esta izquierda que sigue sosteniendo que Cuba es Cuba y que mira para otro lado respecto de la violación de los derechos humanos cuando es una bandera de los derechos humanos, una bandera de esta región, es una situación esquizofrénica insostenible. Y hoy en día creo entonces que va a ser mucho más propicio el clima para que haya voces convergentes hacia la presión democrática en Cuba, un diálogo con los disidentes que no solo lo hagan intelectuales o profesionales bien orientados en esta parte del mundo, sino que además los gobiernos puedan realmente tener claro el empeño democrático en Cuba y que tengan la libertad de opinar sobre la violación de los derechos humanos y la libertad de clamar la cláusula democrática también en Cuba, porque como ha sido hasta ahora me parece que ya no puede seguir siendo que las condiciones son favorables para que este cambio llegue a buen término. Yo voy a ceder la palabra a los colegas aquí, no solo porque Sergio Fausto viene siguiendo de lejos el tema cubano y hay un importantísimo informe antes de la apertura, que yo tuve oportunidad de leer con Bernardo Sors de Cuba, que es realmente un mapa de cómo se ve Cuba en la visión de inteligencia mundial, y porque además el colega cubano puede hablar realmente de los padecimientos de vivir en Cuba teniendo ideas y vivir en una sociedad que no es ni justa ni libre para ninguno de los que no son parte de la élite del régimen. Entonces eso es todo lo que yo podría aportar hoy aquí en la discusión. Gracias.